Buenos días, queridos amigos y hermanos. Este es el mensaje de hoy para la iglesia de nuestros días. 7 lecciones que la pandemia nos enseña a la iglesia de hoy. Estuve preguntándole al Señor qué es lo que necesitamos aprender con esta pandemia en estos días especiales que estamos viviendo y leí desde Gálatas hasta Filemón buscando algo que el Señor me dijera. Eh, Descubrí que en todas las cartas hay instrucciones bastante precisas sobre lo que deberíamos hacer en días como estos. Pero obviamente no podía predicar sobre todas las cartas, ni siquiera sobre una sola lo que enseñe. Entonces busqué un pasaje que pueda resumir de alguna manera estas enseñanzas y desemboqué en Tito, el capítulo 2, los versículos 11 al 15, que dicen así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vean esas palabras bastante sencillas, por cierto, pero que nos llevan precisamente a enfocar este tema. Ya sabemos que el mundo no va a ser igual después de la pandemia y de la cuarentena. Estamos en una etapa de transición hacia una nueva sociedad. Eh, que quizá en términos personales para algunos no tenga mucha diferencia, pero en términos globales y de las instituciones sí va a ser muy diferente. Hay bastante temor de que sea el tiempo del anticristo, de que el mundo esté preparándose para un gobierno mundial y especialmente en los hermanos más sensibles y más predispuestos para esta clase de cosas, se ha generado un temor. Por cierto, también en el pueblo cristiano hay esperanza de que sea el preludio del regreso del Señor Jesucristo, que eso nos llena de alegría, por supuesto, a todos. Entendemos que cada prueba es un proceso de aprendizaje. Todo lo que el Señor pone delante de nosotros que nos hace sufrir es para aprender. Lo mismo que en el colegio, una prueba, un examen es para seguir aprendiendo y afirmar el conocimiento que ya tenemos. La pandemia no puede ser una excepción. Todos estamos aprendiendo, desde los científicos hasta las personas más sencillas en la sociedad, estamos aprendiendo cosas en esta pandemia. Aquí tenemos estas 7 lecciones para la iglesia que tomamos de esta situación que vivimos mundialmente. Ah, para empezar, la primera lección que aprendemos es que este es el mejor momento para mejorar nuestra adoración al Señor, nuestro culto de adoración, lo que hacemos para agradar al Señor cuando normalmente nos reunimos. Dice el versículo 11 y 12: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí las palabras clave son salvación, renuncia a los deseos mundanos y vivir piadosamente. Eh, Cantamos alabanzas al Señor y canciones de adoración cuando estamos reunidos. Ahora no cantamos prácticamente, serán muy pocas las personas que, presenciando el culto en vivo a través de internet, eh, canten también en su casa, pero es muy raro, aparte de que a veces el sonido no es muy a tiempo como para seguir las canciones, pero cantamos muy poco. Obviamente la iglesia en casa, usted y su familia, que son iglesia, deberíamos cantar. Debemos estar reunidos y cantar algunas canciones alabando al Señor y pensando en lo que dice la letra, porque la alabanza prácticamente tiene que estar fundada en la letra que cantamos. La música puede usarse de cualquier manera,
pero la letra es lo que le da sentido a lo que estamos cantando. La adoración, además, no es solamente cantar, ¿verdad? La adoración es orar, es servir, es amar, es buscar a Dios, es vivir toda nuestra vida, es de adoración. Un ministerio de alabanza es muy útil, pero no podemos depender de él. Hay iglesias que cantan con grandes orquestas, hay otras iglesias que cantan con un sencillo sistema de sonido, dos guitarras, un teclado, alguna cosa así. Pero hay iglesias que no tienen esa posibilidad. Por tanto, se contentan con una guitarra o a veces incluso a capela simplemente, ¿no? No podemos depender de los ministerios de alabanza en este tiempo. Usualmente cantamos para agradarnos a nosotros mismos, eh, por la melodía, por el ritmo, porque nos gusta el tipo de música, pero debemos recordar que la adoración no es para agradarnos a nosotros, es para agradar al Señor. Y eh, estoy convencido, porque a mí me ha pasado también, de no querer cantar una alabanza porque no me agrada la melodía o no me agrada estos ritmos modernos que usan los jóvenes, hasta que el Señor me dice, es para mí, no es para ti. Y entonces salió el gusto, porque sé que no estoy cantando para mí, sino para el Señor. Así que debemos cantar para Él, no para nosotros, ¿sí? Y como he dicho, fijarnos más en la letra que en el ritmo y en la melodía. Es decir, ser adoradores en espíritu y en verdad, como el Señor Jesucristo nos dijo que deberíamos ser. Eh, una pregunta importante en este punto es, ¿lo que hacemos, lo hacemos por adoración o lo hacemos por tradición? Mucho de lo que hacemos en el culto es una tradición. Nosotros creemos que esa es la forma, que es la voluntad de Dios, que así debe ser, y no es cierto. No es cierto. Simplemente hemos heredado un sistema de adoración, un sistema de culto, hemos recibido así de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando se ha hecho el cambio, la revolución, diríamos, de la alabanza en nuestras iglesias, y se cambió el piano, el armonio, por equipos electrónicos y por música con ritmo, poniendo incluso una batería en el templo, mucha gente puso el grito en el cielo, esto es mundano, esto no es adoración al Señor. Resulta que ahora es lo normal. Entonces, para todas las iglesias, tener un equipo de sonido y un buen conjunto de instrumentos es la forma de adorar. Pero eso es lo correcto. Tenemos que decir, no, por supuesto, según pasa el tiempo y va habiendo mayores tecnologías y van descubriéndose cosas y avanzamos en el conocimiento, las cosas siguen cambiando y cada vez cambian más rápido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan aquel tiempo en que esa canción Remolineando, aún los pastores de avanzada, los que estaban al frente de los cambios, tenían cierto temor de cantarla y ahora hasta las iglesias más tradicionalistas la cantan? Es decir, estamos en un tiempo de cambios muy rápidos. Nos hemos acostumbrado a los ritos, a las ceremonias, a lo que siempre hemos hecho. Cuando inicié la iglesia puse un refrigerio en medio del culto y la gente puso el grito en el cielo pensando que estaba deshaciendo lo que debería ser el culto. Para la cena del Señor invité a los hermanos a cenar, a comer una cena juntos y luego hacer la ceremonia de la cena del Señor. Y fue otro escándalo para muchas personas, pero no lo es, no lo es. En realidad tenemos que buscar el punto clave de la adoración, hacer un inventario de nuestra doctrina, de nuestras costumbres, de la forma del culto, de todas las cosas y cambiar lo que haya que cambiar. Hay que mantener la esencia de la adoración, pero la forma va a tener que adaptarse a la nueva situación y especialmente tras de esta pandemia, ¿sí? Entonces, la primera lección es el momento de aprovechar para mejorar nuestra adoración al Señor. La segunda lección dice, es el mejor momento para aprovechar la tecnología que está en nuestras manos. Dice el versículo, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien,
Vivamos en este siglo. Eso se puede entender como en este mundo, pero también se puede entender como este tiempo que nos toca vivir. Estamos viviendo en este siglo, en este momento, en esta pandemia, y tenemos que vivir con sabiduría. Dice que vivamos sobriamente, es decir, con cautela. Tenemos que avanzar y hacer las cosas con cuidado, pero piadosamente. Es decir, consagrados al Señor. Que las cosas sean hechas con todas los nuevos elementos y los nuevos inventos que tenemos, pero que no podemos perder nuestra vida espiritual. ¿Sí? Este es el siglo que nos ha tocado vivir, el siglo de la pandemia. Bien, la gente dice, muchas personas dicen que pandemias han habido siempre y que es parte normal de la vida humana. Y eso puede ser cierto, pero quiero mostrarles algo diferente. Cómo las catástrofes o los acontecimientos, especialmente los acontecimientos malos en la vida humana, han ido aumentando. Bien, no he querido tocar el tema de los terremotos porque terremotos hay demasiados y hacer una estadística sería bastante pesado. Pero tomé los tsunamis como un ejemplo. Fíjese que según los registros históricos que se tienen, en la era precristiana, antes del Señor Jesucristo, solo se registra un tsunami en la historia. Hasta el Señor Jesucristo, solamente un tsunami. Ahora, si alguien me dice, no, es que en ese tiempo no se llevaban registros, están equivocados. Sí, desde mucho antes de Moisés, todos los reinos han tenido registros escrupulosos de sus acciones y de los acontecimientos que ocurrían. Están eclipses, están terremotos, están inundaciones, etcétera, están registrados. No podía una civilización descuidar un tsunami. Así que uno solo en la era antes de nuestra era. En el siglo primero de nuestra era, el siglo que vivió el Señor Jesucristo, un solo tsunami. No hubo más que uno. ¿Sí? Luego pasaron 15 siglos. Recién en el siglo XVI se han anotado 3 tsunamis. En el siglo XVI, 3 tsunamis. En el siglo XIX, o sea, 300 años después, en el siglo XIX, un solo tsunami. En el siglo XX, el siglo que yo nací y que algunos de ustedes han vivido todavía, hubieron 7 tsunamis. El siglo pasado, 7 tsunamis. En todo el siglo, en 100 años, 7 tsunamis. Ahora que estamos en el siglo XXI, solamente han pasado 20 años de este siglo y ya se han registrado 5 tsunamis. El siglo pasado, 7 en todo el siglo. En la quinta parte de este nuestro siglo, ya son 5 tsunamis. Entonces, las catástrofes van aumentando, están apareciendo con más frecuencia. Se puede decir lo mismo de los terremotos, de las inundaciones, de las sequías, etcétera. Y eso está profetizado en la Biblia, que iban a haber estas cosas a medida que el tiempo pase. Ahora tenemos una pandemia. Es decir, una pandemia es una epidemia que ha cundido en todo el mundo, aunque han habido otras anteriores que se las ha llamado pandemias, pero en realidad no eran globales. En realidad eran epidemias concentradas en algunos puntos, generalmente en Europa, y mató mucha gente, por supuesto. Hace un siglo estuvo la gripe española que mató como 50 millones de personas, pero, y aunque sí saltó a América, su concentración estaba en Europa. Pero esta es una pandemia de verdad, es decir, ha afectado a todo el globo, a todo nuestro mundo. Y nos dicen los científicos que esta pandemia va a pasar, pero en unos años se va a revitalizar otra vez. Así que podemos esperar que de aquí en adelante vayan a ocurrir otros desastres parecidos a esta pandemia que van a desequilibrar otra vez la vida en el planeta. Por supuesto, no es para asustarse. Si usted es mi hermano en el Señor Jesucristo, eso no es para asustarse, sino para saber que nuestra vida va a cambiar y que debemos adecuarnos a las nuevas condiciones que van a aparecer, ¿sí? Entonces, no nos asustemos. Uno de esos cambios precisamente que vamos a vivir es el de la tecnología. El uso de este medio que estamos viendo ahora, por supuesto, para reuniones, para la enseñanza, para la
convivencia, para la socialización, para el trabajo, para las transacciones comerciales, vamos a tener que utilizar estos pequeños aparatos que la tecnología nos ha dejado y eh, pues tendremos que acostumbrarnos a usarlos y a usarlos mejor, porque a veces los subutilizamos también. Los cultos de las iglesias van a ser transmitidos en vivo y grabados para que cualquiera que no haya podido asistir a estar presente físicamente en el culto pueda participar de él en el momento en que tenga el tiempo disponible. Es una nueva dimensión del culto. La ventaja es que podremos alabar al Señor junto con Marcos Barrientos, con Marco Vidal, con Hilson, con cualquiera de los favoritos que tiene la juventud y muchos de nosotros también. Y por supuesto, aún podremos cantar con hermanos que grabaron himnos y ya están muertos, pero podremos cantar con ellos porque están grabadas sus canciones. Existen muchas posibilidades para el ministerio en esta situación y aunque volvamos a la normalidad, entre comillas, será un recurso más para que la iglesia pueda realizar su ministerio adecuadamente. Otra ventaja es que el culto ya no tendrá la misma duración, seguramente por las limitaciones de los programas que nos permiten estas transmisiones o por alguna otra razón. De todas maneras, estar frente a una pantalla durante 2 horas no es agradable, excepto cuando vemos una película de esa duración. Pero los cultos ya serán seguramente más cortos, ¿no? Um, Algunos tendrán por una parte la alabanza y el mensaje grabado en otro momento, qué sé yo. Van a haber diferentes modalidades, pero los cultos van a ser más cortos, lo que va a dar posibilidad a que la iglesia que está en su casa, en su familia, dispongan de un tiempo para la oración, oración para los vecinos, para salir a evangelizar, para hacer algún servicio y que el culto sea más completo. Es decir, no nos quedemos encerrados, sino que podamos salir a realizar cosas que no hemos estado haciendo antes y que la gente sepa que en su casa hay una iglesia. En este tiempo de la cuarentena hemos tenido una experiencia con mi esposa. Por una parte, yo estaba mirando mi casa, nos hemos cambiado desde febrero a una casa nueva que está en un barrio un poco más alejado, pero más tranquilo y donde hay gente que no tiene un lugar de culto. Entonces el Señor puso en mi mente que yo abra un estudio bíblico en mi casa. Pero yo no soy de hacer muchas relaciones, a mí me cuesta salir y hablarle a alguien o tocar la puerta de una casa, hablarle del Señor, me cuesta mucho. Pero resulta que vivimos al lado de un condominio y en el condominio tienen un grupo de WhatsApp en el que han incluido a mi esposa para avisarle cuando vienen los vendedores, los proveedores de verdura, de carne, de queso, de huevos, lo que se necesita en la casa. Entonces, cuando uno ve que vino el, el proveedor, llama a los demás o avisa en el grupo y todos salen a hacer sus compras. A través de ese medio, mi esposa ha tenido contacto con prácticamente todo el condominio y muchas de las amas de casa se han hecho amigas de ella. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar que pase la pandemia, invitarles por el WhatsApp a un estudio bíblico en la casa. Si en ese condominio viven 100 familias, que vengan dos, ya va a ser una ganancia, ¿no? Es decir, ya la tecnología nos está ayudando, en un carácter como el mío, me está ayudando a llegar a las personas que no podría llegar de otra manera. A usted le toca ver otras formas de usar la tecnología en este nuevo estilo de vida que tendremos desde ahora y para el futuro. Eh, pero así como cuando hubo la revolución de la alabanza y la iglesia tuvo que dejar a un lado el armonio, que era un instrumento bastante barato y que requería de buenas piernas para hacerlo funcionar, y la guitarra acústica, para empezar a comprar equipos de sonido, guitarras eléctricas, una batería, un teclado electrónico y todo eso. Y la iglesia no se hizo problema, empezó a comprar esas cosas.
Ahora que la situación va a cambiar, también la iglesia va a tener que pensar en invertir en cámaras, en sistemas de sonido, en suscripción a canales de transmisión que permitan que los cultos sean llevados a las casas, etcétera, y otros recursos para que se desarrolle adecuadamente en las nuevas condiciones de vida que vamos a tener. La segunda lección, utilice la tecnología de mejor manera. La tercera lección es que este es el mejor momento para mejorar nuestra vida de oración. Fíjese usted, en este momento de pandemia y de tecnología, volver a los principios, la oración, la lectura de la palabra del Señor, que son las disciplinas básicas de la vida de un cristiano. Dicen los versículos 12 y 13 que vivamos sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este esperar la manifestación del Señor es una comunión estrecha con el Señor. Eh, Usted cuando no está en comunión no piensa en esas cosas, no piensa en la llegada de alguien. Si estamos en comunión continua del Señor, nuestra esperanza, nuestra seguridad va a ser el momento que el Señor venga otra vez. Es el tiempo de buscar al Señor en oración con más fervor que nunca, más fervientemente que nunca. No estoy hablando de la oración de acción de gracias antes de comer o la oración que hace para irse a dormir. Estoy hablando de buscar la comunión con el Señor. En principio usted puede dedicarle 15 minutos o 10 si quiere. Y luego cada día o cada semana aumentar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, hasta que llegue a tener naturalmente y sin esfuerzo una hora de oración diaria. Es lo ideal, ¿cierto? Las personas que hablan sobre esto nos dicen que una hora de oración todos los días, un día de ayuno cada semana y 3 días de ayuno cada mes. Y eso le da una fortaleza espiritual muy grande. Pero aún en eso podemos caer en rutinas que no sean productivas. Así que aprenda a buscar la comunión con el Señor. Recuerde que a veces cuando uno está orando se queda sin palabras. Dice, ¿qué más voy a decir? Pero no tiene que hablar. Usted puede elegir un salmo del libro de los salmos y leerlo como oración, haciendo suyas las palabras del salmo. Eso también es oración. Pero más allá de eso, tiene que recordar que para orar no tiene que hablar necesariamente. Es la comunión con el Señor, es estar con el Señor, es percibir la presencia del Señor a su lado y simplemente disfrutar de esa presencia. Así como cuando estaba enamorado, o está enamorado quizá, y cuando se encuentra con la persona que es objeto de su amor, no interesan las palabras, simplemente su presencia. Usted quiere estar al lado de esa persona y disfrutar de su compañía eh, por el tiempo que pueden estar. Es eso lo que el Señor anhela de nosotros. Él dice que sabe todas nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Ni siquiera tenemos que rogarle porque nos dé lo que necesitamos, porque Él lo sabe y nos lo va a dar. Lo que Él anhela es ese tiempo de comunión. Tenemos costumbre de orar antes de comer, o cuando estamos en la iglesia, o cuando se presenta un peligro inminente y entonces doblamos rodillas para orar. Pero podríamos ponernos de acuerdo en algo para orar a una determinada hora. Estaba leyendo que nuestros hermanos de Singapur, cuando empezó la pandemia, tuvieron algunos acuerdos y entre ellos un grupo había desarrollado un programa llamado COVID-1900. La enfermedad se llama COVID-19, pero ellos le pusieron COVID-1900, dando a entender que todos los días a las 19:00, 7 de la noche, iban a estar en oración por 1 minuto o 2, ¿sí? Pero ponerse de acuerdo para orar. Sería bueno si nos ponemos de acuerdo, no solamente para ese momento orar nosotros, sino para conectarnos a través de las redes, conectarnos y orar juntos al Señor. Eh, Oración COVID-19 00. Y podríamos poner nuestra alarma del teléfono para que nos recuerde que en ese momento tenemos que conectarnos con la red. Eh,
Bien, es una sugerencia. Incluiríamos en esa oración a las autoridades, a los gobiernos, a los pastores, a las iglesias, a los médicos, al personal de los hospitales, a la policía, los militares, los profesores, los proveedores, los transportistas, etcétera. Es decir, hay un gran universo de sujetos y objetos de nuestra oración y también temas de oración como la pandemia, eh, la evangelización, la educación, la salud, la manipulación de los poderosos y todo esto que en este momento está incomodando al mundo y echando culpas de la pandemia a uno y otro. Pero en lugar de echar culpas, orar por toda esa gente. También podemos hacer una lista de oración para que cada uno de los miembros de la iglesia ore durante una semana por 2 o 3 familias de su propia congregación. ¿Sí? Y de esa manera intercambiamos la oración y nos apoyamos unos por otros. El tema es que nos fortalezcamos en oración para que no sea una actividad casual, sino que tengamos la disciplina y la perseverancia para orar hasta que veamos la respuesta del Señor y podamos percibir que Él nos está escuchando y nos está atendiendo. La tercera lección es que desarrollemos nuestra vida de oración. La cuarta lección nos dice que este es el mejor momento para enfrentar la oposición a la iglesia. ¿Qué le parece? Precisamente en este momento porque hay mucha oposición. Dice el versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los hijos de Dios estamos esperando la manifestación del Señor en su segunda venida, pero este tema es muy controversial y es controversial tanto adentro de la iglesia como afuera. Los incrédulos se burlan de nuestra esperanza y los creyentes discuten sobre si va a venir o no va a venir, si es el tiempo o no es el tiempo, cuál es el orden de los acontecimientos, que primero es el arrebatamiento o no, la iglesia va a pasar por la tribulación. Todas esas discusiones que son oposición a la iglesia de cualquier manera. Los hijos de Dios nos regocijamos en la proximidad de la venida del Señor y esperamos con paciencia ese acontecimiento, pero no discutimos sobre temas que no sabemos. Si la venida del Señor está en el futuro, no podemos especular sobre eso. Son cosas que el Señor tiene en su sola potestad. Nos dice Juan que simplemente esperemos y esperemos activamente para que cuando el Señor venga no nos avergoncemos. Nada más que eso. Pero enfrentamos la oposición dentro de la iglesia por la forma del culto, por la doctrina, por las acciones, por el liderazgo, por la alabanza y por mil razones más. Eh, Alguien me dijo en la iglesia una vez, yo no voy a venir más a la iglesia porque no me convence, no es como yo pienso que debe ser la iglesia y se fue. Bueno, deseo que encuentre la iglesia perfecta para él, eh, pero el tema siempre es cierta oposición. Hay esto que no me gusta en la iglesia, ¿no? Enfrentamos oposición también de afuera de la iglesia porque estamos más preocupados, bueno, eso es lo que dicen los enemigos de la iglesia, que estamos más preocupados por la religión que por la salud, que creemos que la oración es suficiente para controlar la pandemia. Obviamente no saben de lo que están hablando, pero esa es la crítica y la oposición. Recordemos, sin embargo, que aún al Señor Jesucristo le acusaron de hacer milagros en el nombre de Belcebú. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. No debe extrañarnos entonces que haya esta oposición a la iglesia. Pero Él nos dijo también que confiemos porque Él ha vencido al mundo y Él es nuestro Señor. Si ha vencido al mundo, nosotros somos vencedores juntamente con Él. La manera de responder a la oposición no es con discusiones ni peleas, sino con el ejemplo. Vivamos para el Señor y no tendremos que responder nada a nadie. Nuestra conducta misma va a avergonzarles. El cercano regreso del Señor hace que la oposición a la iglesia se incremente, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso la oración y el testimonio son de gran importancia en este tiempo de pandemia.
y la buena respuesta va a hacer que el testimonio sea más atractivo y mucha más gente venga a los pies del Señor. Así que no discuta, no pelee, no se burle de lo que otros creen, no, solo viva para el Señor y ese testimonio derribará cualquier argumento que se levante en contra suya y, por supuesto, en contra del Señor también. Este es el mejor momento para enfrentar la oposición a la iglesia. Es la cuarta lección. La quinta lección que sacamos de esta situación de pandemia es que este es el mejor momento para transmitir las buenas nuevas de Jesucristo a las personas. Dice Tito 2:14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El mundo está infectado por un virus que es mucho peor que todos los virus que la humanidad ha experimentado en toda su historia. Es el virus del pecado. Este virus afecta al 100% de la humanidad. No hay inmunidad para este virus, no hay sobrevivientes, no hay esperanza, nadie se escapa del efecto destructor del virus del pecado. El mundo necesita un salvador, el mundo necesita salvación. Los encabezados que recuentan las muertes locales y globales en aumento son recordatorios diarios de nuestra mortalidad, lo que nos obliga a mirar más allá de la rutina y considerar lo que hay después de la muerte. Algún día todos vamos a morir, ya sea por el COVID-19 o de otra manera, pero estamos destinados a morir a no ser que el Señor regrese antes. Es urgente que la Iglesia mire más allá de las dificultades actuales y busque oportunidades para compartir la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Necesitamos conversar sobre temas profundos, por ejemplo, ¿es el propósito de nuestra existencia y de nuestro tiempo aquí en la tierra preservar nuestra vida por más tiempo, por mucho más tiempo? ¿O el propósito de nuestra vida es ocuparnos en cosas temporales como riquezas materiales y comodidades y esas cosas? ¿O es cumplir el deseo de Jesús de que las moradas que el Padre Celestial ha preparado para nosotros se llenen totalmente? Esto comienza con una expresión visible y pública de la victoria y la esperanza que tenemos en Jesús. Los tiempos de temor son una oportunidad única para compartir la razón de nuestra fe, y estos son tiempos de temor. No vivimos como aquellos sin esperanza. De eso se trata el Evangelio. Pero tenemos amigos, vecinos y familiares que no conocen esta esperanza. Puede ser que esta crisis los lleve a hablar sobre sus miedos y preocupaciones, como escribió el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El pánico de la gente se puede sentir, es tangible, pero el amor de la iglesia también puede ser tangible y podemos compartir con ellos la esperanza que tenemos. Estos son momentos para evangelizar. Podemos difundir el amor en lugar de el miedo o el virus, así que no desperdiciemos esta pandemia. Este es el mejor tiempo para compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo con toda la gente que podamos. Es la quinta lección. La sexta lección dice que es el mejor momento para llevar a cabo las buenas obras que el Padre ha preparado para que andemos en ellas, ¿se acuerda? Eh, Otra vez, el versículo 14 dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí la clave son las buenas obras. Gran parte del problema de la pandemia es el miedo que la gente ha generado sobre sí misma. Es el temor, el miedo, un miedo a la enfermedad, a perder el trabajo, a estar separado de su familia, a la muerte repentina, a la soledad, a no tener cómo mantener a los suyos y un larguísimo etcétera.
Nosotros como iglesia debemos dejar de preocuparnos por nuestra propia seguridad y despertar a la necesidad de otras personas. Sabemos que al comienzo de la pandemia mucha gente en su desesperación empezó a ir a las farmacias, a los supermercados y a acaparar barbijos, papel higiénico y toda clase de cosas por el temor del contagio, por el miedo al contagio. Existen muchos elementos de ayuda que podemos proporcionar a las personas. Les enumero algunas. Por ejemplo, podemos dar trabajos sencillos a los que están sin trabajo y no tienen de dónde conseguir dinero. Trabajos como jardinería, limpieza, componer un mueble viejo, el pintado de algo, fontanería, etcétera. Obviamente tenemos que tener los cuidados y desinfectarlos antes que entren a la casa, pero podemos darles trabajo. Podemos escribir tarjetas, hacer llamadas telefónicas o si viven cerca, acercarnos personalmente para hablar directamente, agradeciendo y dando ánimo a algún médico, una enfermera, un personal de limpieza del hospital, otros trabajadores que tienen que hacer su trabajo con alto riesgo. Nadie, por ejemplo, ni en tiempos normales ni en tiempos de pandemia, se ocupa de los muchachos que recogen la basura en su barrio. ¿Por qué no acercarse en un momento y decirles gracias por su trabajo? Aquí tienen unos sanguchitos para ustedes o algunos refrescos. eh, pero agradecerles, hacerles sentir bien, porque su trabajo es necesario, lo necesitamos. Y ellos están exponiéndose a la enfermedad por realizar el trabajo que les corresponde. También podemos alentar a los desocupados en estos días de cuarentena a aprender algún oficio nuevo. Hay gente que no puede trabajar, por ejemplo, un taxista ahora no puede salir, no se lo permiten, y cómo lleva el pan a su casa. Pero estos días que no puede trabajar, puede aprender a hacer otra cosa, carpintería, fontanería, puede aprender a, qué sé yo, arreglar un celular, pero expandirse un poco, buscar otras formas de ingreso que pueden cambiar de la vida definitivamente después de la pandemia. También podemos sugerir a los padres de familia el trabajar con sus hijos, pasar tiempo con sus hijos, ayudarles en las tareas, que no se atrasen en sus estudios y ellos estar ahí presentes, recordar las cosas que estudiamos en la primaria o en la secundaria, pero trabajar con ellos para que ellos estén bien en sus estudios y en todo lo que tienen que hacer. También podríamos reunir verduras, frutas, pan, otros alimentos necesarios para ayudar a aquellos barrios que en muchas ocasiones están haciendo una olla común para que a nadie en el barrio le falte que comer, hacen una olla común y se sirven todos, pero necesitan ayuda para hacer eso y quizá los que podemos aportar con algo, hagámoslo. De esa manera también les ayudamos a enfrentar la crisis. Y usted puede ver un sinfín de otras posibilidades de ayuda a los necesitados. Buenas obras, como dice la palabra, ¿no? Hay mucha gente afectada, ya sea porque no pueden trabajar, ya sea porque alguien de la familia se contaminó con el virus, ya sea por el miedo. El miedo enferma más que la pandemia. Y todos ellos necesitan ayuda. La ayuda de quienes, por nuestra fe, estamos inmunizados contra el temor, contra la muerte, contra la enfermedad, contra la soledad, contra todos los males que aquejan al hombre en nuestros días. Utilicemos esas ventajas que tenemos para ser de bendición a los demás. La sexta lección es que realicemos las obras que el Señor ha preparado para que andemos en ellas. Y la séptima y última lección dice que este es el mejor momento para desarrollar el liderazgo en la iglesia y en el liderazgo social también. El último versículo, el 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa es acción de un líder. En los momentos de crisis, la gente necesita liderazgo. Siempre, en una guerra, en una situación de deudas, en desencuentros en la propia familia, en el matrimonio, en cualquier crisis que viva usted. Necesita un líder, necesita liderazgo. La función del líder es tranquilizar, alentar y fortalecer a las personas. Y es cuando
vemos a quienes son capaces de transmitir esas acciones y esas actitudes a los demás, obviamente dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. La verdad es que ningún líder en este momento sabe cómo lidiar con este tipo de crisis. Nadie, ni los médicos, ni los presidentes, ni las instituciones, ni ninguna autoridad, nadie. Hay algunos que vienen que el ajo te va a servir, la cebolla te va a servir, que este remedio, que este el otro, están utilizando incluso remedios para animales, para animar a la gente a curarse. Pero todas son propuestas y no hay nada garantizado. Es decir, nadie sabe qué hacer. Así que no pretendamos nosotros saber cómo enfrentar esta crisis. Eso nos lleva al ejercicio de la humildad, a doblar rodillas para pedirle al Señor sabiduría sobre qué vamos a hacer en esta situación. De otra manera no podremos hacerlo. El único que tiene el conocimiento es el Señor, y Él además tiene un propósito con esta pandemia. Por eso es la única persona que nos puede guiar a tomar las decisiones y realizar las acciones que son correctas. Nadie en el mundo ha vivido una pandemia. Nadie. Así que usted no está ni en peor ni en mejor situación que ninguna otra persona. Lo que nos lleva a la humildad, como dije, los líderes deben estar conscientes de que el mundo les observa. Todos nosotros en Bolivia estamos mirando a nuestra presidenta a ver qué hace, a los ministros a ver qué hacen, porque son líderes, porque están adelante, porque son los que tienen que tomar decisiones y estamos mirándolos a todos ellos. Así que usted como líder en la iglesia es el objeto de la mirada de otras personas, tanto los miembros de la iglesia como la gente de afuera también. Ellos estarán preguntando, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer en esta situación? ¿Va a ponerse a hablar de la segunda venida del Señor? Ahora, por cierto, es importante y es urgente hablar de la venida del Señor, pero recuerde, no es esa la respuesta en este momento. El Señor va a venir, haya pandemia o no, va a venir y va a venir en el momento en que Él lo disponga, no sabemos cuándo. Entonces no tiene sentido decirle, sí, ya es una señal y pronto el Señor va a venir. Va a venir, sí, hay que hablar, pero no lo utilice como una muletilla para enfrentar la pandemia ahora. También se preguntarán, ¿va a ponerse a defender su liderazgo ante los depredadores de liderazgos? Porque hay muchos que andan buscando protagonismo y quieren tumbar a pastores, a líderes, los quieren sacar de su lugar. En este momento hay movimientos políticos que quieren que la presidenta de Bolivia renuncie. Siempre hay esas personas que quieren destruir el liderazgo. Pero ¿eso le preocupa a usted? ¿Eso le preocupa? Estoy seguro de que la presidenta ni se preocupa por lo que digan en contra de ella, porque legalmente, constitucionalmente, es la que le corresponde. A no ser que renuncie también ella, pero no creo que lo vaya a hacer. Si el Señor lo llamó y está en una posición de liderazgo, tranquilo. El Señor lo puso ahí, solo el Señor lo va a sacar de allá. Entonces, que la gente mire a ver si está cuidando su liderazgo, si está tratando de protegerse a sí mismo, lo van a percibir. Simplemente viva tranquilo, no tiene que hacer caso a esas cosas. O también se pregunta si ahora vamos a ponernos a discutir sobre teología, sobre principios bíblicos, sobre cómo se interpreta esto o lo otro, cuando la gente se está muriendo y está sufriendo por el virus, ¿sí? El secreto para no ser despreciado en su liderazgo es vivir en transparencia, en integridad, en servicio, en solidaridad, que en realidad eso es la esencia del liderazgo. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia del liderazgo en la vida cristiana. La séptima lección es el mejor tiempo para desarrollar liderazgo. En resumen, queridos amigos y hermanos, este es el mejor tiempo para aprender a adorar en espíritu y en verdad, para aprovechar la tecnología, para desarrollar nuestra vida de oración, para enfrentar con sabiduría la oposición a la iglesia, para proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres, para andar en las buenas obras preparadas por el Señor de una manera celosa y para desarrollar el liderazgo en la iglesia. Esta pandemia no es una maldición,
Es una gran oportunidad del Señor para su iglesia. ¿Vamos a desperdiciarla? El Señor está poniendo delante de nosotros una bandeja servida para que la iglesia cumpla con su propósito. ¿Vamos a echarla a un lado? Oremos. Padre, gracias por este tiempo de meditación, por este momento en que tú nos llamas, Señor, para servirte como debe ser. Que tu iglesia sea lo que debe ser. Que nuestra vida sea lo que debe ser. Que nuestras acciones hacia el mundo sean lo que deben ser. Que realmente vivamos para ti y seamos agentes tuyos en esta situación de dificultad, de sufrimiento y de dolor para la gente. Que llevemos y transmitamos esperanza, seguridad, servicio y bendición a todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y que sea hasta la próxima.